Suponiendo que yo tengo lo siguiente, solo para efectos demostrativos. ¿Cuánto me cuesta colocar aquí otro Data Grid View con los usuarios? Vean la pizarra. Quiero poner aquí un Data Grid View que me muestre solo los usuarios y los nombres, que no me muestre las claves. ¿Qué hay que hacer? Quiero crear un Data Grid View al lado de este que me cargue los usuarios, pero que me cargue el nombre y el User ID, no me cargue la clave. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, pero ¿qué cambia? Más que los rows, ¿qué cambia? ¿Cómo se obtuvo eso? ¿Cómo se obtuvieron los productos? ¿Cómo obtuvimos eso en general? Veamos. Sí, pero a través de esto, ¿no? Una consulta. Pregunto de nuevo, ¿cuánto me cuesta traerme los usuarios? Lo mismo que está ahí, ¿no? Hacer la consulta. ¿Cuál es la consulta? Select, no asterisco. Select las dos columnas, ¿no? Select las dos columnas from usuario, ¿no? Ya. ¿Qué cambia? En vez de producto, ¿qué tendría que decir ahí? Usuario. En vez de producto, ¿qué debería decir ahí? Y en vez de producto, ¿ahí qué debería decir? Y si es lo mismo, entonces, ¿por qué no lo generalizamos mejor? Mira, veamos este. ¿Qué dice ahí? Producto, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? No. ¿Es el que se loguea o no? Ya. Pero acabo de decir, quiero todos los usuarios, pero que me muestre todo excepto la clave, ¿cierto? Entonces voy a... Espérate, déjame... Dame un segundito. Espera un poquito. Déjame mostrarte las tablas porque quiero ir para allá antes de... Ya, aquí está. Ese. Ahí está la tabla producto y ahí está la tabla usuario. Bien. ¿Qué quiero en el Data Grid View? Quiero eso y esto, ¿no es cierto? Esa no la quiero porque las claves no las quiero mostrar. ¿Cuál sería la consulta? Select User ID nombre, ¿cierto? Ya, ok. Select User ID, nombre from. Ok. ¿Eso lo podemos reemplazar por un parámetro? ¿Sí o no? Pero me está entendiendo, ¿no? Porque no quiero escribir siempre eso, ¿no? ¿Puede ser otra consulta? Entonces lo coloco ahí mejor, ¿o no? ¿Me sigue o no? Ahí está el primero, ¿no? Entonces en vez de poner eso ahí, ¿qué coloco? Consulta. ¿Y cuál es lo otro? La tabla, ¿o no? En vez de poner producto ahí, ¿qué coloco? Tabla. ¿Y acá? Tabla. Entonces esto no se puede llamar get tabla producto. ¿Cómo se tiene que llamar? Get qué, po? Get tabla nomás. Listo. Veamos si me va a reclamar esta cuestión, pues, pero vamos a ver dónde más. Me va a reclamar dónde en el producto, me imagino, aquí. Y ahí me está reclamando. Ahí dice get lista, se lo vamos a dejar ahí porque es con un data reader. Pero ahí, en vez de decir get tabla producto, ¿qué tiene que decir? Get tabla, a secas. Pero me está reclamando. ¿Qué falta? Faltan los parámetros, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? La consulta, ¿cuál? Select asterisco from usuario. ¿Era usuario, no? No, producto. Listo. Es el primer parámetro. ¿Y el segundo qué es lo que es? La tabla, ¿no? Ok.
¿Qué me devuelve eso? Una tabla a partir de una conexión que llena un dataset, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar la tabla? Producto. ¿Y qué consulta va a ocupar? Select asterisco from producto. Veamos si funciona. Funciona. Pregunto, ¿cuánto me cuesta traerme a los usuarios? Nada. Nada, pues está hecho. Ahora está hecho. Entonces, ¿cuál es la gracia? Veamos acá. Dije un data grid view. Un data grid view. ¿Qué quiero colocar en ese data grid view? Entonces, veamos acá. Eso lo voy a sacar. Entonces digo, acá hay que cerrar la conexión. Entonces digo data grid view 3. Data source. Aquí es igual. ¿Es copy paste de eso, no? Pero ahí, ¿qué tiene que decir? Select, no, po. User, ID, coma, nombre, from, usuario. ¿Y la tabla cómo se llama? Usuario. Y tengo que volver a cerrar la conexión. Veamos qué pasa. ¿Funciona? Funciona. Por lo tanto, ahora, miren, aquí en realidad aquí hay varias cosas que son chichecitos, pero me interesaría a lo mejor que en vez de que seleccionara una columna, me seleccionara la fila completa, ¿o no? Como para que el usuario sepa que está parado en la fila entera. Hay dos cosas, mira, te fijas que cuando yo doy clic o doble clic, la edita. Hay usuarios que no deberían tener permiso para eso. Por lo general, ¿uno qué hace? Al usuario le da dos clics a eso y los datos pasan a las cajas de texto, ¿cierto? Para editarlos. Entonces, aquí hay dos cosas que se pueden hacer. Primero, en el Data Grid View, lo voy a hacer con ese, hay una propiedad que se llama Edit Mode. Fíjense ahí, dice Enable y ahí dice Edit Mode. Y hay otra que dice, déjame buscarla aquí. No, dame un segundo, espérate. Ahí está la propiedad. ¿Qué dice ahí? Read only. Y lo dejo en true. Y acá dice row, déjame buscar la otra. Dice row template, row, selection mode, aquí está. Dice selection mode. Dice row header select. Eso que hace que cuando tú haces clic se selecciona solo. No, solo la celda. Solo la celda. Row header select. Pero acá hay uno que se llama full row select. Veamos qué pasa. Entonces, ¿cambia la cosa o no? Y si le hago dos clics, no me deja modificar. Entonces, ¿el usuario puede consultar los productos? Sí, pero ¿los puede modificar? No. Se supone que alguien con permisos, ¿qué puede hacer? Modificar el stock y le da permiso y tal. Ok, ese es el tema. Ahora, no sé si lo hicimos ayer. Ah, sí lo hicimos ahí. Lápiz pasta que era con el clic. Acá funciona igual. Voy a copiar el código, que es esto que está aquí. Lo voy a copiar en el otro, pero lo voy a hacer en el clic del otro. Aquí. ¿Se fijan que dice Cell Content Click? Por si acaso, la diferencia entre Cell Content Click y Cell Click es que el content es como el valor que tiene la celdita. Por ejemplo, mira. Son pequeñas diferencias, no es que las vaya a preguntar, pero para que lo sepan. Si yo hago clic ahí, no estoy haciendo clic en el content. ¿Cuál es el content? Eso es el content. El valor, ¿te fijas? El contenido de la celda se llama content. ¿Qué contenido tiene? Arrojas. Pero si yo hago clic ahí, no estoy haciendo clic en el contenido porque el valor ya escapa al contenido, ¿te fijas? Entonces, se puede hacer de dos formas. Yo lo que voy a hacer aquí para que se vea la diferencia es en este, no voy a ocupar el cell content click, sino que voy a ocupar el cell click. O sea que independiente donde haga clic, me muestra los datos. Entonces, es lo mismo, pero aquí se llama Data Grid View
3. ¿Cuál es la columna que quiero mostrar? Se llama User ID. User ID. Veamos qué pasa. Es lo mismo, funciona igual. Ahora, si yo hago clic ahí, L pena. Si hago clic ahí, ¿te fijas que puedo hacer clic en cualquier parte y lo tomo? La diferencia es que el cell content click actúa sobre el dato. El cell click actúa sobre la celda completa. Usted escoge después, si para ese caso no son detalles nomás técnicos. Entonces, lo que uno podría pensar y hacer es, ya que tenemos activo, podría ser incluso el doble clic. En vez de aquí ahí dice cell doble clic, ¿te fijas? O sea, uno podría programar el doble clic mejor, porque si hace un clic, el usuario de repente se puede equivocar. Claro, entonces con doble clic uno está consciente que el usuario efectivamente quiere hacer una selección o algún cambio explícito. Veamos, voy a poner unas cajas de texto aquí, unos text box, solo para efectos demostrativos. Los voy a colocar aquí. Ahí. Entonces, ¿qué quiere dejar en esa caja de texto? Lo que yo seleccioné, ¿cierto? Ya, entonces cuando vaya aquí, en vez de hacer ese show, ahí, ¿qué hago? Digo text box1.text, aquí va a ser igual. Que haga esto, ¿no? Podría ser descripción. Y el textbox2.text, aquí va a ser igual. Lo vamos a hacer directo. Pero, ¿cómo se llama el otro? Nombre, veamos qué pasa. Bien. Peña, Díaz, Roja, ¿funciona? Entonces cuando lo hice al clic, pero el usuario cuando haga doble clic, ¿qué va a cambiar? Algo, ¿no es cierto? Y después cuando yo le coloco un botoncito ahí, debería decir actualizar, ¿cierto? ¿Me sigue, cierto? Entonces ahora, ¿cuánto nos está costando traerme los datos de la base de datos? Nada, nada. Esa es la gracia de trabajar, ojo, con formularios de escritorio, porque si esto fuese web, la cosa cambia radicalmente. Aquí estamos conectados directamente, no estamos pasando por la web, no hay peticiones vía URL. Chao, tenemos cero rollo por esa parte. Así que igual tenemos que hacer este proyecto pensando en que podría migrar a la web, ¿no? Por lo tanto, si yo tiro una página web aquí, la cosa cambia radicalmente. Por lo tanto, la gracia de esto es que ahora yo tengo la posibilidad de traerme los datos, cambiar, modificar, entre otras cosas. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a copiar un código que tengo ahí. Lo voy a trabajar. Podríamos hacerlo en otro. A ver, hagamos otro formulario. Sí, voy a hacer otro formulario mejor. Espérate. Para que no quede tan... Vamos a poner los usuarios. Aquí está, mira. Vamos a agregar un formulario que se va a llamar form usuarios. Y aquí le voy a agregar un data grid view. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Y acá abajito voy a colocar... Ustedes después lo completan. Yo lo voy a tirar así como en bosquejo nomás. Ahí. Unos text box. Un botón salir aquí. Y un botón agregar. Un botón agregar. Y unos text box. Ahí está. Un text box ahí. Un text box ahí. Y un text box ahí. Ya. Este se va a llamar o va a decir user ID. Ese va a decir, la vamos a hacer de una vez, pero se supone que las clases ingresan dos veces. Clave y el último es nombre. Entonces se tiene que llamar textbox nombre S textbox clave y ese textbox user. Cuando apriete ese botón se tiene que llamar o decir
agregar y este se va a llamar salir. Ya, bien, vamos a poner el salir ahí. La lógica de esto, ¿cuál es? Yo voy a mostrar los usuarios ahí. Entonces, cuando yo apriete agregar, debería tomar esto, mandarlo a la base de datos para que agregue un nuevo usuario. Clarito, ¿ya? Entonces, bien, vamos a agregar en el form 1 archivo, vamos a escribir una ahí, voy a poner aquí usuarios. No lo voy a hacer singleton para no demorarme tanto, usted ya sabe que puede hacer eso, pero aquí usuarios, el singleton, usted ya sabe que el singleton era, por ejemplo, aquí en ¿cómo se llama esto? Ahí tenemos el singleton. Vamos con el producto. Cuando abra voy a copiar el código. Se llama Data Grid View 1. Entonces, ahí. Data Grid View 1.data source. No, data source. Data source igual a form 1. Form 1 punto. No, mentira. Punto. Connect punto. Get tabla. ¿Cuál? Entonces ahí voy a ir a buscar lo que tengo acá, que es eso. ¿Me sirve eso, cierto? Eso. En realidad lo debería haber copiado, ¿no? Ahí. En vez de poner Data Grid View 3, debería ser 1. Ya veamos qué pasa. Me conecto. Y... me faltó algo. ¿Qué me faltó? Y... hacer visible la cuestión, pues. Entonces acuérdese que cuando nosotros estábamos trabajando con esto, ahí está, pues. Creábamos el constructor, ¿se acuerda de eso, cierto? Lo voy a hacer directo nomás, no voy a hacer el singleton porque si no me voy a demorar mucho, pero se entiende que lo que hace el FR aquí, esto que hace lo mismo. En vez de login, aquí tendría que decir form usuario, ¿cierto? FRM usuario igual a new form usuario. No estoy haciendo singleton, así que corresponde aquí. ¿Qué pasó aquí? Ya. FRM usuario y FRM usuario, ¿vale? No es singleton, repito, si lo vuelvo a abrir se va a abrir varias veces. Entonces, archivo, conectar, se conecta, archivo, usuario, impeque, ¿no? Ahora, mire lo que va a pasar ahora. Si yo abro al tiro, ¿qué tiene que pasar? Piense primero, si lo abro al tiro, ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué está en blanco ahí? Porque no está conectado. No está conectado. No está conectado, entonces para que eso pueda pasar tiene que estar primero. ¿Está bien? Ya. User ID. La clave la tengo que dejar con... Cuando haga agregar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ir a conectarse, agregar los datos y... Sí, no solo agrega nomás. No, estoy haciéndolo súper simple para que lo puedan manejar ustedes después. Entonces, el salir... Ahí, el salir hace un this.dispose. Listo. Ya, voy a copiar el código por si avanzamos más rapidito. Yo lo tengo por aquí.
Sí, tranqui. Bien, antes de copiar y pegar el código, ¿cómo se escribe? No, pues sí, la idea es que yo lo traiga avanzado para tenerlo más rápido. Si yo ya lo había probado. ¿Cuál es la cláusula? Pensemos primero, avancemos todos. Conecto, ya. Yo acá lo voy a suponer, voy a poner a barra clave 1, 2, 3, nombre Arnaldo Parra. ¿Me está siguiendo? Ya. Cuando aprieta ahí, ¿a dónde se tiene que ir? A la conexión. Crear la conexión. Después tiene que hacer un insert, ¿cierto? ¿Cómo se escribiría el insert? Y el comando, díganmelo. Insert, insert into usuario values paréntesis a barra coma 1, 2, 3 coma sí, pero esa es la linealidad y paréntesis, ¿no? Y después tengo que pescar ese comando y ejecutarlo, ¿cierto? Y la base de datos me va a decir una fila insertada, ¿cierto? Esa es la lógica de esto. Y si a barra llegar a estar, ¿qué me tiene que decir? Primary key, restrict, violation y toda la cuestión, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El código que voy a pegar aquí, yo lo tengo con otra consulta, pero veamos primero en la base de datos. Son estructura, veamos. Los tres son varchar, ¿se fija o no? ¿Me están siguiendo, no? Los tres son varchar. Bien. Entonces, esto ya no puede ser int, ¿por qué tiene que ser? String, pero no le vamos a poner A, pues ¿cómo se llama? El mismo nombre. User ID, string. Claro, se entiende que las claves tienen que ir encriptadas, ¿cierto? Se entiende, por ahora no vamos a preocuparnos de eso, pero se asume que un buen sistema tiene que encriptar las claves. ¿Ah? Silencio, no moleste que estamos grabando. Y el último también es string y se llama nombre. Bien. Insertar. También lo podríamos parametrizar, pero vamos por partes. Después vemos lo otro. Insert into ¿qué? Usuario. Y aquí hay una gracia muy, muy interesante. Uno tendría que poner insert into value y empezar a concatenar, ¿o no? Pero aquí hay una gracia. Estos se llaman sentencias precreadas. En Java se llaman prepare statement. ¿Qué significa? Que si alguien te llega a meter un SQL injection, no funciona, se cae. Se cae porque ahí lo que está esperando eso es un valor. No le podéis meter un SQL injection ni a un insert ni a un select. Así que, ¿qué es lo que está esperando? Que yo le pase un parámetro 1, un parámetro 2 y un parámetro 3. Ese no va. Reemplacemos, solo reemplacemos. Insert into usuario value a barra, ¿no? A Parra, ¿qué más? 1, 2, 3, coma, Arnaldo Parra, ¿cierto? Lo que él está esperando es un valor específico dentro de la consulta, nada más. No puede existir más que un valor. Entonces, volvemos al monito. ¿Qué dice ahí? Create command. ¿El command con quién se asocia? Con la conexión. Por lo tanto, el command text es el insert. Así como puede ser un select, un update o un delete. Después a ese comando, que es un command text o un command, le digo que agregue un parámetro con el siguiente valor. Entonces, ¿qué hace él? Reemplaza el parámetro 1 por... Reemplaza el parámetro 2 por... Y reemplaza el parámetro 3 por... Y ese no sirve. No sirve. Ahora, revisemos. ¿Qué debería decir ahí?
Hasta ahí debería decir arroba param, bla, 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 ¿cierto? Pero cuando pase por esas 3 líneas, ¿qué va a hacer el C#? Internamente va a pescar esos espacios y los va a reemplazar por los valores que correspondan a lo que yo le estoy enviando como argumento. Entonces, ahí debería decir eso. ¿Me sigue, cierto? Ahí que debería decir eso, y ahí debería decir. Entonces, ¿qué te ahorras con esto? De tener que estar concatenando, ¿te fijas? Te ahorras ya harta pega, po. Tú haces la consulta gigante y donde tú quieras poner parámetros le pones param. Lo llenas de parámetros y después los vas agregando nomás. Entonces él los va agregando en orden. Y después tú te encargas de construir y terminarla nomás la cuestión. En cambio, ¿se imaginan eso concatenado? Se puede hacer. Pero cuando uno hace una concatenación en SQL, ahí es donde te pueden tirar el SQL injection. Porque cuando uno espera, por ejemplo, cell asterisco from más algo, ahí te pueden tirar el SQL injection. Porque yo no sé qué es lo que viene después. Después de eso, ¿qué viene? Un parámetro. Entonces yo puedo poner ahí cell asterisco from tabla. Si lo llegara a poner, lo va a tomar como un parámetro. Y no va a servir. No va a servir, se va a caer. Entonces ahora, ya ahí está el cuento. Command.prepare. Eso en Java se llama prepare statement. Es idéntico a Java. Lo único que estás haciendo aquí es dejar la consulta lista para que se ejecute. Entonces, si usted ejecuta un comando insert, update o delete, se ejecuta a través del método execute non-query. Si lo hace con un select es adapter.fill. Siempre el adapter.fill, ¿qué hace? Llena un dataset, ¿cierto? Según lo que vimos. El execute non-query actúa siempre que usted ejecute un insert, un update o un delete. ¿Y qué retorna? La cantidad de filas afectadas. Por lo tanto, por eso yo creé una variable filas. Porque se supone que aquí, ¿cuántas filas debería devolverme? Una, pues si estoy agregando un tipo. Son 3 columnas. Son 3 columnas, pero una fila. Entonces aquí digo error y ahí tiro el mensaje si es que llegara. Y return filas. ¿Ok? Entonces, vamos viendo acá en el usuario. Cuando apriete ese botoncito, ¿qué tiene que hacer? Ya está conectado. Ya estamos conectados. Entonces digo int, vamos a poner int f de fila igual a form1.connect.insertar. ¿Qué vamos a insertar? Lo que está en los text box. ¿Cuál es el primer parámetro? El text box user.text.toString. El segundo text box text.toString. Y el tercero text box nombre.text.toString. ¿Y dónde me deja el resultado? En F, ¿o no? En F. Si F es mayor a 0, ¿cierto? ¿Qué significa? Que lo agregó, ¿no? Ok. Else. ¿Es necesario el else o no? ¿Será necesario el else o no? No, porque si llegara a ser else es porque hay exception. Piensa, pues mire. Si no lo logra hacer, se cae o no. Se cae. ¿Por dónde va a pasar? Por el catch. Ahora, me va a devolver
Lo que pasa es que se va a caer. Entonces aquí le podría poner algún else. Pero lo vamos a dejar por ahora. ¿Dónde está? Ahí. Dejémoslo sin else. Veamos si es verdad. No, aquí me está. ¿Qué falta aquí? No. Parece que hay algo de más ahí, ¿o no? Ahí parece que tenía una llave de más. Sí. Ya, sigamos. Conectado. Listo. Usuarios. Ya, entonces voy a agregar a M Parra. Clave 1, 2, 3. Manuel Parra. ¿Qué debería pasar ahí? Cerremos. Ah, pero espérate. A usted le voy a dejar la pega de encriptarme los datos y nos va a compartir para todos esa información. Él se ofrece para encriptar los datos y él les va a compartir a ustedes la información. Y si no lo hace, le va a poner un 1. ¿Agregó el dato? Ya, pero veamos. Voy a tratar de agregar a... ¿A quién voy a tratar de agregar? A L Pena. La clave da lo mismo y el nombre también. ¿Qué debería pasar? No sé, pues veamos qué pasa. ¿Qué dice ahí? Error al realizar la consulta. Duplicate entry L Pena for. Se entiende que eso está erróneo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy tratando de agregar un usuario que ya existe. ¿Funciona? Funciona. Ahora yo le podría pedir a un usuario que cambiara su clave. ¿Sí? Sí. Entonces, en vez de colocar aquí insert, ¿qué debería decir? Update. Y lo demás es lo mismo. O sea, tiene que haber un método que haga insert, otro que haga update y otro que haga delete. Son 3, ¿no? Claro, no hay mismo. O sea, lo copias y lo trabajas en otro método. El otro método, todas las clases por lo general tienen un insert, un update, un delete y un find all o un select all. Todas. O sea, ahí estamos hablando de usuarios, ¿cierto? La base de datos, ¿cuántas tablas tiene? Tiene 2. Producto y usuario. Por lo tanto, vamos pensando en lo que viene. ¿Cuántas clases tengo? Clases. 2. ¿Cuál? Producto y usuario. ¿Cuántos métodos tengo? Por cada clase, ¿cuántos tengo? Para que vayamos pensando y viendo este tema. Tengo 2 clases, ¿cierto? O sea, 2 tablas, 2 clases. ¿Cuántos insert y update, delete y select tengo? Entre los dos son 4 y 4, ¿no? Son 8. 2 select, 2 insert, 2 update y 2 delete, ¿no? ¿Uno para qué? Para el usuario y el otro. Ahora, ¿y si hubiera 4 tablas? Es que para que vayan pensando en el modelo vista controlador que vamos a ver después. Si tengo 4 tablas, ¿cuántos select son? Son 4 select. ¿Cuántos delete? 4 delete. ¿Cuántos update? 4. ¿Y cuántos insert? 4 también, 1 por tabla, ¿se entiende, no? O sea, recuerda, tengo 4 tablas, 4 clases, 4 accesos y 4 conexiones distintas. ¿Cómo? ¿No se pueden qué? No, porque los productos no tienen nada que hacer con usuario. Si usted agrega usuario, se preocupa solo de usuario. Y si por acá agrega usuario, o sea, producto, solo producto. Entonces, ahora, ya que tengo esto, lo que preguntaba el compañero, si yo quisiese borrar ahora 1, tomo eso y lo transformo en vez de insert, en delete. ¿Me sirve esto? Es lo mismo, pero ahí dice delete from, y es lo mismo, delete from usuario where, ¿qué? Where user ID sea igual a @param1, ¿no? ¿Me está siguiendo, cierto? Lo voy a dejar aquí solo como ejemplo.
Si esto fuese delete, diría delete from ¿qué? Usuario. Where ¿qué? User ID se igual a arroba. Eso, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo. Y eso es exactamente lo mismo. Siempre, si usted no coloca la cláusula where, te los borra todo, po. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes en Programa 2 ya vieron el modelo vista controlador? ¿Vieron el DTO, el DAO? En eso está. Aquí vale igual. Es lo mismo. Es idéntico, con la diferencia que se escribe en C#. Ojo, que DAO MVC no es ni Java ni C#. Es un patrón de diseño. Ojo, yo le enseñé el singleton aquí, ¿cierto? El singleton se puede ocupar en Visual, C# y también en Java. Es un patrón de diseño, por lo tanto los patrones de diseño no tienen marca patentada. Son modelos para programar. Ahora usted me dice, ¿es complejo? Sí, pero de lo complejo usted lo hace una vez y después lo puede hacer en forma genérica y no se entorpece la programación. Porque aquí, si puedo tener a alguien modificándome la vista, los formularios. Sí, y yo por otro lado trabajo. Mira, piensa lo siguiente. Puedo tener a alguien trabajando en los puros formularios, ¿cierto? Y a alguien lo tengo trabajando solo en la conexión. Y yo al gallo que trabaja en la conexión le digo, mira, preocúpate de todos estos métodos. Y los objetos que recibes son estos. Usted, chao, no tiene idea de la vista. En cambio, el diseñador gráfico, ¿qué le digo? Preocúpate de los monitos, de los tickets, de que la cuestión aparezca una flechita, una cruz. Y el gallo no tiene idea de qué es lo que hace por detrás. ¿Te fijáis? Esa es la gracia. Aquí tenemos todo en una capa. Lo tenemos que separar. Esto lo tenemos que separar en 3. O al menos en 3 y después en 4. Que sería la vista, el negocio, el controlador, y el modelo y la conexión. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque en el fondo si yo abro eso, estoy directamente relacionado con este, ¿te fijáis? Entonces, si yo quiero ocupar ese connex en otra parte, no me sirve. Tengo que sacarlo de aquí. Entonces hay que crear un proyecto para la conexión, un proyecto para la vista, un proyecto para los datos y un proyecto para el controlador. 4 capas. Ahí está. Igual que en lo que están viendo en Java. Les subo el proyecto para que lo revisen ahora. Déjame detener esto. ¿Cuánto va? Ese check aparece ahí y aparece acá también. ¿Por qué? Porque aquí dice, miren, el dataset, la tabla, a las columnas le agrega la columna check. Y podría también agregar filas. Y ahí obviamente seleccionar los datos como esto, mira. Eso. Esa es la fila 0, ¿cierto? También podría poner dataset table usuario column 0, 1, 2, etc. ¿Lo subí ya o no? 8 minutos.